En esta entrada del blog de BIMATE vamos a ver cómo trabajar con muros en Revit, entendiendo por muros tanto los cerramientos exteriores como el sistema de particiones interiores de nuestro edificio. Tenemos abierto un proyecto vacío en el que hemos precargado algunas familias de la web de BIMATE, un par de cerramientos de 2 hojas con aislamiento, con acabado exterior con mortero, monocapa y acabado interior con enlucido y alicatado. Particiones de una hoja de ladrillo hueco doble con enlucido y alicatado en sus diferentes configuraciones. Y también tenemos creados un suelo que es un forjado de 30 centímetros genérico y un solado de 7 centímetros. Si abrimos la sección que tenemos creada, veremos que existen 2 niveles, el inferior y el superior, y para ayudarnos a introducir los muros, para que sea más sencillo y visual el ejemplo, hemos vinculado un archivo de CAD muy esquemático con la identificación de las estancias. Para comenzar, nos vamos a ir a la ficha Arquitectura y seleccionamos la herramienta Muro. En el selector de tipo de la paleta de propiedades elegimos el que nos interese. En este caso, el que acaba con enlucido para hacer los cerramientos exteriores. La línea de ubicación define la posición de los 2 puntos que yo voy a introducir respecto de las diferentes capas que componen el grosor del muro. Le voy a decir que coincidan con la cara de acabado interior. La restricción de la base y la restricción superior son los niveles a los que voy a vincular respectivamente la base y la coronación del muro. Los mantendremos en nivel inferior y nivel superior. Y los valores de desfase de base, desfase superior y distancia de extensión superior los dejamos en cero. Hacemos clic en el primer vértice para empezar la introducción de los muros y vemos que cuando los introducimos en sentido horario se generan correctamente, pero si los introducimos en sentido antihorario aparecen invertidos. Bien, la solución es muy sencilla. Antes de pulsar en el segundo vértice podemos hacer clic en la barra espaciadora y el sentido de introducción se invierte, de manera que la cadena de muros que vamos a introducir a partir de ahora se generan con la orientación que nos interesa. Voy a obviar el tipo de estancia que hay detrás de cada cerramiento. Supondré que son todas iguales. Repetiremos la operación con las particiones. Cogeré un tabique con enlucido por ambas caras y seleccionaré la línea de ubicación en la cara de acabado interior. Tendré que invertir algunos muros. Si aquí quiero que coincida con el eje del muro con la línea, pues cambiaría la línea de ubicación y ya está. Bien, si esto es una cocina, los acabados interiores no pueden ser reducidos, así que vamos a empezar cambiando el cerramiento exterior. Si nos fijamos al seleccionarlos, aparecen una serie de bolitas. Las más pequeñas son las bolitas de los extremos de las cotas, que ayudan a posicionar el objeto respecto de otros próximos. Y las más gordas son las bolitas que identifican la línea de ubicación, es decir, los 2 puntos que el usuario ha introducido. Cuando el usuario selecciona un muro y o bien cambia el tipo o bien invierte su sentido de generación hacia afuera o hacia adentro, la línea que permanece invariable es siempre la línea de ubicación. Luego, en este momento, si yo cambiara el tipo a uno con acabado alicatado, lo que Revit hace es no solamente cambiar el tipo, sino que, si necesita mayor espesor, como es el caso, crece hacia afuera manteniendo fija la línea de ubicación. Si seleccionamos este tabique para hacer la operación y cambiar uno de sus revestimientos a alicatado, nos podemos percatar de lo siguiente. La línea de ubicación aquí, marcada por estas bolitas, vemos que es esta cara del tabique. Y si nos fijamos en la paleta de propiedades, vemos que está especificada, está definida como cara de acabado interior. En otras palabras, que la cara interior del tabique es esta de aquí. Si yo despliego las diferentes opciones que tengo para particiones, veo que la que a mí me interesa, que lleva enlucido y alicatado, está descrita, el mismo nombre de la familia ya describe el orden en el que se ha generado, de exterior a interior. De manera que la cara exterior lleva enlucido y en la cara interior alicatado. Si cambiáramos el tipo, la cara de alicatado va a ser precisamente la que no queremos que cambie.
Así que antes de cambiar el tipo tendríamos que voltear el muro. Pero si volteamos el muro con esta línea de ubicación, lo que va a hacer el muro es salirse de su posición. Así que antes de invertir el muro, tendremos que cambiar la línea de ubicación a, por ejemplo, el eje del muro. A partir de aquí, o bien con la barra espaciadora, o bien con la doble flechita, invertimos el muro y volvemos a cambiar la línea de ubicación a, por ejemplo, la cara del núcleo interior. Vemos que las bolitas ahora pasan a la cara interior del muro, pero no del acabado, sino del núcleo. Y por tanto coinciden con la fábrica de ladrillo. Si yo ahora cambio el tipo, el muro crece hacia adentro manteniendo esta línea invariable. Para poder hacer la misma operación con estos muros, primero tengo que dividirlos. A partir de aquí repetiremos los mismos pasos. Bien, en este caso directamente voy a cambiar el tipo sin prestar atención a lo anterior. Al hacerlo vemos que el alicatado está por el lado incorrecto. Y al voltearlo, veremos que el muro se nos sale de la posición. Bien, este problema tiene una solución muy sencilla. Basta con alinear a esta cara, esta de aquí, y problema resuelto. Repetiré el proceso con estos muros de aquí. Primero voy a dividir por aquí y por aquí. Y a estos dos muros los cambio de manera simultánea. Si abrimos una perspectiva sonométrica, veremos que las habitaciones que nos interesan tienen todas un acabado con alicatado. Ahora vamos a introducir los solados y los forjados. Empezaremos por el solado. En la ficha arquitectura seleccionamos la herramienta suelo. En el selector de tipo de la paleta de propiedades, el solado de 7 centímetros. Teniendo en cuenta que Revit coloca los solados desde su cara superior hacia abajo, lo que vamos a hacer es vincular el solado al nivel inferior y colocar un desfase de 0, puesto que el criterio que estamos siguiendo es que nuestro nivel define la cota del suelo terminal. El solado delimitará la habitación, pero no es estructural. Para capturar el contorno del solado, nos interesa llevarlo hasta la fábrica de ladrillo, que es la cara interior de dichos cerramientos. Así que le vamos a pedir a Revit que capture los muros, la geometría del contorno a partir de muros existentes y se extienda hasta el núcleo de los mismos, aplicando un valor de desfase de 0. Como vemos, la línea azul a trazos adopta la posición que nos interesa y vamos seleccionando el resto de muros del contorno. Bien, repetimos la operación con el forjado. Suelo estructural, seleccionaremos este forjado. Supongamos que no conocemos el espesor del solado y colocamos un desfase de 15 centímetros. Esta vez no delimita la habitación, pero sí que será estructura. Vamos a capturar los contornos de los encerramientos, extendiendo el núcleo, pero queremos esta vez que la fábrica exterior apoye 7 centímetros en el forjado. Como el núcleo de este cerramiento está definido hasta la cámara de aire, la cara exterior del núcleo va por tanto por la cara interior de la hoja exterior, le voy a decir que quiero un vuelo respecto del núcleo de 7 centímetros. Simplemente haré clic en tabulador antes del clic con el ratón y capturaré simultáneamente todo el perímetro. Finalizo la orden y abro la sección. Esto es lo que tenemos. Claro, yo tendría que haber sabido que el espesor del solado son 7 centímetros y que por tanto este forjado no tiene que estar a menos 0.15 sino a menos 0.07. Pero quizás más adelante cambie de opinión y este no sea el solado definitivo, sino otro que a lo mejor en vez de 7 tenga 10 o 15 centímetros o lo que sea. Si eso es lo que ocurre, yo luego tendré que acordarme de seleccionar el forjado y cambiar manualmente su valor de desfase. Pero hay una manera de automatizar este proceso y es la siguiente.
En la pestaña Modificar yo puedo utilizar la herramienta Alinear y alinear a la cara inferior del soldado la cara superior del forjado y cerrar o bloquear dicho vínculo con el candado. Puedo también unir la geometría para mejorar la representación en sección y de esta manera cualquier modificación en el espesor del soldado va a arrastrar automáticamente al forjado. ¿Qué pasa con los cerramientos? Bien, los cerramientos están definidos desde el nivel inferior con desfase de 0, pero si los quisiera llevar a arrancar desde la cara superior del forjado, tendría que decirle que el valor de desfase de base sería de menos 0.07. Y si quisiera que arrastraran desde la cara inferior del forjado, forjando el canto del forjado, tendría que decirles que el desfase sería de menos 0.37. Cuando intente hacer eso, selecciono los objetos, les digo que los enlace por su base y selecciono el objeto enforjado. El problema que Revit va a encontrar es que cuando los enlaza, aparte de enlazarlos y unir la geometría, el problema que tiene es que nuestro forjado no ocupa la totalidad de los cerramientos, sino solo una parte de ellos. Y Revit solo extiende las capas del muro que coinciden o que están dentro de dicho forjado. Así que, lamentablemente, no podemos enlazar los cerramientos directamente al forjado, pero sí podemos hacerlo así. Si yo en sección, en lugar de si en lugar de preocuparme de enlazar estos cerramientos al forjado, los enlazo a este elemento intermedio, a un plano de referencia que creo en sección aquí, y dicho plano de referencia lo alineo a la cara inferior del forjado y bloqueo dicha restricción, cuando yo ahora seleccione los cerramientos, le puedo decir que enlace su base no al forjado, sino a este elemento intermedio. La cadena de relaciones que hay entre las partes es la siguiente. Si yo modifico el grosor del solado, arrastra la posición del forjado. Al arrastrar la posición del forjado, se arrastra la posición del plano de referencia y la posición del plano de referencia estira la base de los muros hacia abajo. Ahora lo que tengo que hacer es unir o limpiar la geometría en las diferentes secciones. Podría utilizar la herramienta unir, incluso la unión múltiple, primero el solado con todos los cerramientos y luego el forjado con todos los cerramientos. Pero es una manera tediosa y larga en algunas ocasiones de hacer. Hay una manera más rápida. Selecciono el solado y cambio a una vista en planta. Le digo que quiero editar su contorno, pero no hago ninguna modificación y vuelvo a finalizar la obra. Al hacerlo, Revit detecta que el solado está interfiriendo, está solapándose con estos cerramientos y me pregunta si quiero unir la geometría y cortar el volumen que se solapa. Responderé que sí. En sección puedo ver que la geometría ya está unida. Y ahora repito la operación con el forjado. Selecciono el forjado en sección, paso a una vista en planta, edito el contorno y sin hacer modificaciones vuelvo a finalizar. Revit detecta el solape entre la geometría y respondo afirmativamente. A partir de aquí veo cómo la geometría de toda la planta, los cerramientos, está correctamente realizada. Y los tabiques. Bien, los tabiques es más sencillo todavía. Solo tengo que seleccionarlo y decirle que en sección enlace su base al solado. Revit no solamente enlaza la base al solado, sino que automáticamente me une la geometría. Vamos a complicar más la operación. Vamos a suponer que tengo otra planta superior con este forjado y este solado. Lo voy a copiar al nivel superior. La manera de hacer que estos cerramientos que antes llegaban hasta aquí, que tienen que llegar hasta la cara inferior del forjado, no es unirlo al forjado, no es enlazarlo al forjado como cabría esperar, sino de nuevo utilizar el truco del plano de referencia. Pestaña Arquitectura, herramienta plano de referencia, creo un planito por aquí y alineo a la cara inferior del forjado el plano de referencia y bloqueo dicha relación. Vuelvo a la vista en planta, selecciono todos los cerramientos y le digo que quiero enlazar su parte superior no al forjado, sino al plano de referencia. Y repito la operación con los tabiques. Selecciono todos los tabiques y le digo que quiero enlazar su parte superior al forjado. De esta manera la geometría queda unida automáticamente. Si hemos hecho las cosas bien, y yo, por ejemplo, decido cambiar
la configuración de este suelo a otro, donde por ejemplo esta capa en vez de 1 centímetro ocupa 10, el resultado debería ser la actualización automática. Vemos cómo este solado ha aumentado su grosor, ha arrastrado el forjado, que ha arrastrado el plano de referencia, que ha reducido la altura de los cerramientos. Lo mismo ha ocurrido con los tabiques vía forjado. Respecto de la base, vemos cómo el aumento de grosor de este solado ha arrastrado el forjado, que ha arrastrado el plano de referencia, que a su vez ha estirado hacia abajo a los cerramientos.